Buenos días y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Nos complace transmitir en vivo, como casi todas las semanas, este espacio de reflexión académica. Habría que hacer notar que durante el mes de agosto tuvimos el primer Congreso de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, realizado en la ciudad de Recife, en Brasil. Este evento destacó por la presentación de investigaciones brillantes y acuerdos internacionales de gran relevancia. Uno solo de ellos, para el próximo 2026, tendremos en México el segundo Congreso de Sistemas Sociales. En la sesión de hoy abordaremos un tema clave en la investigación académica contemporánea. ¿Quién decide en los algoritmos de toma de decisiones? Y exploraremos las implicaciones del futuro de la predicción. Para ello, contamos con la valiosa presencia nuevamente del doctor Dominic Hoffman, miembro de la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld. El doctor Hoffman tiene una destacada trayectoria académica. Estudió Sociología y Ciencias Políticas en las universidades de Würzburg, Bielefeld, Würzburg, en Alemania, además de la Universidad de Salamanca, en España. Fue Junior Fellow en el Centro de Investigación Interdisciplinario en Bielefeld, que por cierto, su primer director fue ni más ni menos que Reinhard Koselleck, autor de La Historia de los Conceptos. Asimismo, Dominique ha sido docente en la Universidad Leuphana de Lüneburg y ha realizado estancias como investigador visitante, no solo en la Universidad Iberoamericana, sino también en la Universidad de Guadalajara, donde tuvimos el placer de recibirlo hace 6 años. Entre sus aportes más recientes a nuestro seminario destacan: en noviembre de 2019 presentó su trabajo sobre una teoría de las expectativas y su aplicación al fenómeno de la impunidad. En octubre de 2020 impartió una introducción al Zettelkasten de Luhmann. En 2021 y 2022 nos ofreció 3 conferencias sobre temas de gran relevancia como la impunidad ante las desapariciones forzadas, masacres y derechos humanos. En noviembre del 2022 presentó el prefacio de la traducción al español del libro La estructura de la sociedad y la semántica, una obra clave de Niklas Luhmann y que en unas semanas el mismo Dominic va a presentarla en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana. Actualmente, su investigación se enfoca en la teoría de sistemas y el uso de algoritmos en la medicina de precisión. Estamos seguros que la conferencia de hoy nos brindará un espacio de reflexión y aprendizaje. Al final abriremos un espacio para preguntas y comentarios de estudiantes, profesores, colegas e interesados del seminario. Con gran entusiasmo le cedo la palabra a nuestro estimado invitado, el doctor Dominic Hoffman. Dominic. Pues muchísimas gracias, el entusiasmo es mío. Gracias por la introducción y también por la invitación. Ya, como se notó en la introducción, es una pequeña tradición que cada año me llega esa invitación al seminario y siempre es un gran placer. Entonces, hoy voy a hablar un poco sobre la pregunta de quién decide en el Algorithmic Decision Making. Lo llamé yo cuando me llegó la invitación. Luego vi que en los anuncios se había presentado de una manera un poco diferente, no en inglés, sino traducido al español de esa manera: quién decide en los algoritmos de toma de decisiones. Y de cierta manera agradezco mucho ese pequeño cambio porque me da una buena oportunidad para entrar al tema, am, preguntando cuál es la diferencia entre esas dos formulaciones. En el primer caso, quien decide en la toma de decisiones algorítmicas, el objeto de la frase es la toma de decisiones, y en el segundo caso el objeto son los algoritmos. Entonces, más tarde me voy a dedicar un poco a esa pregunta,
por la diferencia, pero antes debo decir algunas palabras sobre la cuestión de qué son los algoritmos de toma de decisiones, aunque creo que en realidad no hace falta decir mucho porque ahora ya estamos todos bastante familiarizados con los discursos sobre inteligencia artificial, sobre las cuestiones éticas conectadas con ella, sobre la transparencia o intransparencia de los algoritmos y la regulación. De hecho, la Unión Europea, por ejemplo, ha promulgado en primavera de este año una ley de regulación de inteligencia artificial ah, que se considera la más estricta hasta hoy día. Y ahí también encontré una definición de qué son los algoritmos de toma de decisiones, no es de la ley, sino de un reporte del Consejo Científico de la Unión Europea en preparación para esa ley. Y bueno, se trata de algoritmos de índole innovativa, muchas veces de aprendizaje de máquinas que se aplican en contextos sociales en los que se toman decisiones, apoyan en esas decisiones. O tal vez, a veces, incluso los toman automáticamente. El reporte, esa definición viene con una tabla, con algunos ejemplos, y los sistemas más automatizados los vemos ahí abajo. Y bueno, lo que yo quiero señalar con esa tabla no es tan importante cómo se estructura aquí en la tabla, en los ejes. Lo que para mí me parece curioso es que, aunque es ilustrativa esa tabla, en realidad cuando se miran los ejemplos que se dan, no se habla directamente de decisiones y tampoco está muy claro cuáles serían las decisiones que se toman cuando se aplican algoritmos de esos tipos. Más bien parece ser un esquema que presenta los diferentes tipos de inteligencia artificial que se usan hoy día. Entonces, aunque hay una definición de algoritmos de toma de decisiones en ese reporte, y de hecho hay un subcapítulo dedicado solo a definiciones, hay definiciones de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquinas, varias otras cosas, pero el término que no se define ahí es el de las decisiones. Él está presupuesto y no se hace la pregunta de qué son las decisiones. Entonces, yo quiero empezar un poco con esa pregunta, tal vez para el Consejo Científico con fines prácticos. Es una pregunta demasiado filosófica, pero entonces se puede preguntar a la filosofía, a la que le gusta mucho hacer preguntas que empiezan con qué es o qué son. Y la filosofía ha tratado esa pregunta muchas veces en forma de paradojas, de las cuales sin duda la más conocida sería la paradoja del asno de Buridan. Creo que es muy conocida, así que no lo debo explicar muy extensamente. Ese asno ha muerto de hambre porque estaba justamente en medio entre dos pilas de heno absolutamente iguales y no se pudo decidir de cuál comer. Y bueno, se puede decir que eso es un problema bastante construido, pero hay personas, filósofos incluso, que dicen que por lo menos la estructura del problema no es nada construido, sino muy real. Para demostrarlo, ha construido un problema análogo, por ejemplo, también conocido, aunque no tan conocido, Leslie Lamport, que es esa situación en la que
nos estamos acercando en un carro, en un paso a nivel de trenes, y en esta distancia se está acercando el tren. Y bueno, si el tren está todavía muy lejos, no tendría sentido, no sería racional pararnos y no cruzar. Mientras que si está muy, muy cerca, no tendría sentido intentar cruzar antes de él. Pero claramente hay una situación en medio, hay un momento en el que, dadas las velocidades y distancias, podríamos acabar en medio de la tranvía cuando llegue el tren. Y cuando más parecidas las situaciones en las que es racional frenar, en las que es racional seguir yendo, pues más indecidible es la situación. Y tampoco el consejo de decir, bueno, si no estás seguro, simplemente frena, mejor. Tampoco ayuda porque eso solo traslada la decisión al momento en el que tenemos que decidir si estamos indecididos o no. Bueno, entonces ahí también podrían pasar accidentes y también puede haber muertos. Y viendo el estatus actual de los vehículos automáticos, no parece totalmente ilusorio que algo así podría pasar. Mm, mm, De hecho, Lamport es un informático trabajando desde muchos años en Microsoft y generaliza de esos ejemplos, da otros también, otros que tienen que ver incluso más con informática. ah, am, Generaliza a ese principio. Am, Sobre el que habría más que decir, muchas cosas desde puntos de vista de lógica, filosofía, que voy a dejar de lado. Se trata de la relación entre lo discreto y lo continuo, y el hecho de que esa misma distinción entre los dos lados también es discreta o continua. Pero eso es una explicación sobre qué son las paradojas, qué son cierto tipo de paradojas. Muchas de las paradojas clásicas de la Grecia antigua, de los Eleates, de la estoica, tienen que ver con esa distinción entre discreto y continuo, pero si hablamos sobre eso, estamos hablando más sobre paradojas que sobre decisiones, que es lo que es nuestro tema principal. Y cuando buscamos en esa cita por la decisión, encontramos un pleonasmo, porque a discrete decision, bueno, cualquier decisión es discreta. Eso solo quiere decir que la decisión es una distinción. Entonces, tal vez podemos volver una vez más sobre el asno. Bueno, el asno está muerto, entonces encontramos otro, y a él, para mantenerlo vivo, le damos solo una pila de heno y una manzana para elegir. Tal vez si el asno es parecido a nosotros, va a ser una lista mental de las ventajas y de las desventajas de las dos opciones, para decidir cuál comer primero. Tal vez le gusten más las manzanas que el heno, pero tal vez ha tenido manzana por almuerzo el día anterior ya. Tal vez le ocurre que la manzana tiene más vitaminas, pero el heno más proteína. Y la lista puede seguir infinitamente porque en teoría hay variables infinitas que tomar en cuenta, y al final en el proceso de decidir otra vez va a morir el asno. Y de hecho es una de las conclusiones, de los resultados de la investigación sobre decisiones que se han hecho en los años 50, 60 del siglo pasado, en el ámbito de estudios de organizaciones, de administración, bajo nombres como G.L.S. Shackle, por ejemplo. Es uno de sus resultados que de decisión se habla, o decisiones tienen lugar cuando
el número de variables no es infinita, sino limitada. Y en el contexto de algoritmos hablaríamos de la dimensionalidad. Mientras que tampoco es tan trivial que no haya grados de libertad. Bueno, entonces, con eso solamente podemos dar a otro asno 2 pilas de heno iguales, más o menos iguales, tal vez uno es un poco más grande, y ponemos al asno justamente enfrente de ese hilo más grande. Y va a empezar a comer y sobrevive y todo está bien. Pero queda la pregunta de que en ese caso, de si en ese caso realmente ha tomado una decisión el asno. En realidad parece que la decisión ya estaba tomada, ya estaba en las premisas. Entonces, una y otra vez nos topamos con esa paradoja de que cuando más decidible, menos decisiones hay. Y cuando menos decidible la situación, más necesidad de tomar una decisión. Incluso se puede tratar de cuestiones de vida o muerte. Y eso nos da una primera respuesta a la pregunta de qué son las decisiones. Parece que cualquier decisión es una paradoja. O no se puede decidir o ya está decidido. Y la formalización desde el punto de vista de la lógica y de la teoría de la observación, de la decisión, que es la perspectiva de ese seminario. Esa formalización nos da Luhmann en varios lugares, entre ellos la más extensa en el capítulo sobre la paradoja de la decisión, en su libro que tiene la decisión en el título, a saber, organización y decisión. Y ahí explica por qué la decisión, cualquier decisión, es un caso especial de la observación, y cualquier paradoja de la decisión es un caso especial de la paradoja de la observación. Y bueno, en breve, la idea es que la observación requiere una distinción. Yo ahora estoy mirando mi pantalla y para observarla debo distinguirla de todo lo demás en el mundo. La diferencia de la decisión, o la razón por la que la decisión es un caso especial, es que en el caso de la decisión, todo lo demás está determinado. Es una alternativa y distinguimos algo al marcarlo, decir qué es lo que, de qué decidimos, lo observado. Bueno. Y de la misma conclusión sobre esa relación entre observación y decisión y las respectivas paradojas, llega también el Expósito desde el otro lado, por así decirlo, escribiendo sobre el principio de la paradoja, que es la paradoja. Define que paradojas emergen bajo condiciones de autorreferencia e indecidibilidad, aclarando que la indecidibilidad se da cuando tratamos a distinciones bivalentes como si fueran objetos monovalentes. Bueno. Con eso en mente podemos decir que la decisión es un nombre, una metáfora, un término que le damos a un punto ciego en la observación que de por sí no existe, no describe nada, nada palpable, sino eso es otra formulación de Luhmann, una reentrada del tiempo en el tiempo. Porque el tiempo en la teoría del sistema se define como distinción entre pasado y futuro. Y cuando en el presente, o sea,
dentro de esa misma distinción se distingue otra vez entre lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Porque con la decisión, el antes siempre es diferente del después, pues se crea esa reentrada y ese círculo vicioso, que también se puede describir como paradoja. Y por eso dije antes que o se puede, o no se puede decidir, o siempre ya está decidido. Una cita que se usa mucho en ese contexto, también Luhmann, se sirve de ella, es esa de Hans von Förster: "Only those questions that are in principle undecidable, we can decide". Bueno, eso es lo que la teoría de sistemas, o la teoría de la observación, que es tal vez una forma de teoría de sistemas, nos puede decir sobre qué son las decisiones, pero siendo sociólogos, Luhmann fue sociólogo, eso solo puede ser un punto de partida. No puede ser el resultado del análisis, sino el análisis se dirige a la cuestión de cómo se maneja en el mundo social la paradoja de las decisiones, porque obviamente los campos no están llenos de asnos muertos y tampoco los pasos a nivel. Y de hecho Luhmann ha dedicado un volumen bastante grande de sus textos a esa pregunta, sobre todo de los textos tempranos. Esa es una pequeña selección. Lo pongo aquí porque, si no estoy confundido, creo que no muchos de esos textos se han publicado hasta ahora en español. Hay Organización y Decisión y hay el capítulo, bueno, el texto sobre aspectos sociológicos de la conducta de decisión, que más tarde se iba a incorporar a la economía de la sociedad. Y bueno, lo que quiero intentar hacer en los siguientes diapositivos es un poco, en la parte siguiente de mi presentación, es un poco retomar algunas ideas de esos textos y darles una forma contundente que, pues, ojalá se relacione con nuestra pregunta principal para la presentación. Entonces podemos preguntar cómo se maneja la paradoja de las decisiones, y los mañanos ya saben que la respuesta de esa teoría va a ser a través de la invisibilización. Paradojas no se resuelven, simplemente se ocultan. Y los mecanismos y sobre todo se ocultan por mecanismos sociales en el mundo social. Y los mecanismos sociales por excelencia para ocultar la paradoja de la decisión, según Luhmann, y según un análisis que se puede hacer de textos, por ejemplo, de esa escuela que ya mencioné, de escuelas de estudios de organización. Los mecanismos por excelencia son esos dos: racionalidad y ascripción. Empezando con la racionalidad, podemos volver una vez más a los asnos y preguntar: ¿cuál es la diferencia entre el primer asno que murió de hambre y los otros que describí? Dado que acabo de decir que cualquier decisión es paradoja, pero al mismo tiempo en la filosofía solo la primera de los que presenté se trata como paradoja. Solo la de los dos pilas no igual. Y creo que la respuesta de por qué solo la primera se trata como paradoja es justamente la racionalidad. Porque decisiones no se deben tomar. Todo el tiempo pasan cosas y puede pasar que simplemente el asno come de una pila de heno. El problema solo se da porque tenemos una presuposición tácita, que es la de que el asno sigue una cierta lógica, una cierta racionalidad.
en sus decisiones, en lo que hace. El problema solo surge cuando le pedimos al asno que nos explique por qué eligió entre una de las dos pilas. El problema de que las dos pilas son iguales es un problema no con la decisión, sino con el mecanismo de invisibilización de la paradoja de la decisión. Porque no hay manera de justificar por qué uno de esas pilas de heno es mejor que la otra, si son iguales. Entonces, eso es un caso en el que se puede romper la invisibilización a través del recurso a la racionalidad, cuando las opciones son absolutamente iguales, pero también cuando hay más que una opción racional, por así decirlo. Pero también hay otros casos en los que las opciones son diferentes y diferentemente racionales, pero hay diferentes racionalidades. Y un ejemplo, otra paradoja de la filosofía, lógica filosófica, sería el problema de Newcomb, tal vez lo conocen, también lo voy a describir rápidamente. La idea aquí es que somos participantes en un game show, un programa de concursos, en el que nos presentan con dos cajas. Y al final nos van a hacer elegir entre dos opciones. O elegir una de esas dos cajas o los dos. Y en la caja negra, eso lo sabemos, tal vez incluso lo podemos ver, hay 1,000 pesos. Para la otra caja, la caja azul, hay dos opciones. O hay 100 millones de pesos dentro, o no hay nada. Una de esas dos opciones y se llenó antes de que entramos en el estudio. Así que eso ya no se va a cambiar. Y se decidió entre las dos opciones en función de un test psicológico que se nos hizo antes. Un psicólogo muy bueno nos hizo un perfil y predijo cuál decisión vamos a tomar. Si vamos a elegir solo una de las dos cajas o las dos cajas. Y ese psicólogo, como dije, es muy bueno, pero no es perfecto. De emisiones anteriores sabemos que solo en 90% de los casos tiene razón y predice correctamente lo que van a hacer los candidatos. Y entonces, el punto es que las dos opciones, o elegir solo una, la azul, o la opción de elegir las dos cajas, se pueden justificar racionalmente a través de teorías racionales, en el sentido de que en el que ha definido la racionalidad la semántica moderna. Uno de esos es el cálculo de probabilidades, con la cual se puede calcular un valor de expectativas. Y en ese caso, el beneficio, dado los porcentajes y la seguridad de la predicción, el beneficio de elegir solo una caja es tanto más grande que no sería racional no tomar el riesgo, mientras que otra racionalidad, otra manera de argumentar sería decir que, bueno, ya se decidió que está dentro de esas cajas.
puede tomar las dos, ya no va a cambiar nada. Y hay implicaciones filosóficas y diferentes personas pueden tener diferentes opiniones sobre cuál es la respuesta correcta. Yo tengo la mía, pero eso no es el punto aquí. El punto aquí es que hay más que una racionalidad, más que un modelo de qué es la racionalidad. La idea de la racionalidad, que es la idea de que hay una sola racionalidad universal en ese momento en el que una argumentación probabilista y una argumentación contrafactual se confrontan bajo ciertas circunstancias, se rompen. Se puede decir que se fractaliza la racionalidad en policontextualidad y lo que es racional simplemente depende del observador. Y esa es una situación que se da mucho más a menudo con la introducción de algoritmos a nuestro mundo social. De hecho, esa estructura de la problemática, como está construido ahí, es un muy buen ejemplo de cómo funcionan, aunque se ha escrito antes, creo que es de los años 60 el artículo. Es un muy buen ejemplo de cómo funcionan los algoritmos de aprendizaje reforzado. También tienen su función de predicción y también se estructura en algunos modelos la racionalidad según términos probabilistas o bayesianos, y en otros modelos según argumentos contrafácticos, como por ejemplo en redes neuronales causales. Y no se puede decir simplemente cuál es mejor, cuál de los modelos. En diferentes situaciones es mejor un modelo que otro y no siempre se puede decir qué significaría mejor. Bueno, entonces hay más ocasiones en las que fracasa la invisibilización de la paradoja de la decisión a través del recurso a la racionalidad. Pero hay otro mecanismo, la adscripción. Cuando una decisión no se puede declarar racional, entonces se puede ascribir a intereses de la persona que la tomó. Y, por ejemplo, a nuestro asno se puede ascribir una historia, se puede tratar como máquina histórica. Por ejemplo, tal vez en el pasado se le ha pegado en su lado izquierdo, entonces desde entonces tiene una tendencia hacia la derecha y todo su pasado influye en su decisión actual. Y de cierta manera eso es exactamente lo que dice esa cita, o no se puede decidir o ya está decidido. Pero lo que no mencioné antes y que de hecho muchas veces cuando se usa esa formulación de Hans von Förster no se menciona, es la razón por la que aquí en esa cita las palabras those y we están puestos en cursiva. La razón es que eso está sacado de una lectura, una ponencia que dio von Förster para un público interdisciplinario, en el que explicó un poco las implicaciones, las consecuencias de la teoría de Turing, Alonzo Church, sobre el problema de la decisión, el Entscheidungsproblem, sobre la computabilidad en las máquinas de Turing, llegando a la conclusión de que solo
aquellos asuntos que las máquinas, los algoritmos, no pueden decidir. Nosotros, los humanos, podemos decidir. Y eso finalmente me lleva por primera vez a esa distinción entre las dos formulaciones con la que empecé. Un momento. Porque aquí, cuando estamos hablando de aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo, ya no estamos hablando de máquinas de Turing, y estamos hablando de lo que se discute mucho bajo el lema de la caja negra y la intransparencia de las máquinas, que al mismo tiempo parece prohibir ascribir los intereses. Normalmente es algo que no haríamos, decir que ese algoritmo tiene intereses, pero sí lo escribimos la decisión. Y a mí me parece que aquí nos encontramos con un problema o un patrón que tiene en común la discusión sobre la semántica de inteligencia artificial y la discusión sobre la semántica de algorithmic decision making, toma de decisiones algorítmicas. He dicho antes que nos dice la teoría de sistemas que la decisión es una palabra que le damos a un punto ciego, y de cierta manera lo mismo ocurre con la inteligencia, en la expresión inteligencia artificial. Eso se ha notado mucho, ya en toda la discusión sobre explainable AI. Varias personas han mantenido esa posición de que, bueno, estamos diciendo que no sabemos cómo funcionan los algoritmos que toman decisiones, pero en realidad tampoco sabemos cómo funcionan las personas. Sin embargo, aún aumentando así, se sigue hablando de inteligencia artificial. Y hace poco hubo una propuesta de Elena Espósito en ese contexto también, tomando en cuenta lo que nos dice Luhmann, de sustituir la expresión o la idea de la inteligencia artificial por la idea de la comunicación artificial, y ya no intentar entender qué es la inteligencia, qué pasa en los mentes o en los algoritmos, a aceptar que son cajas negras, los dos. Y yo creo que algo parecido también puede aplicar a la toma de decisiones. Tal vez aquí también habría que cambiar la semántica. Y eso está directamente vinculado con la distinción entre la pregunta de quién toma las decisiones en los algoritmos y quién decide en la toma de decisiones algorítmicas. La idea, la propuesta consecuente que Elena Espósito ha hecho en el contexto de la discusión sobre explainability, explainable AI en transparencia, es radicalmente distinguir entre esas dos ideas de explainability, explicabilidad, y transparencia, o intransparencia y inexplicabilidad, que muchas veces se usan de manera sinónima. La intransparencia se puede aceptar si hay más explicabilidad, y tener más explicabilidad no necesariamente debe implicar más transparencia, simplemente porque se trata de comunicación en el caso de explicaciones. Y se pueden dar explicaciones sin necesariamente decidir si son correctas o no. Y tal vez hay un cierto límite de racionalidad que es suficiente. Bueno, eso es un poco la idea que presento aquí, pero sea como sea, eso no cambia
eso implica fijarse más en la cuestión de la toma de decisiones que en los algoritmos que toman decisiones. Pero bueno, sea como sea, eso no impide que cuando más algoritmos involucramos en nuestro mundo social, más instantes hay de situaciones en las que fracasa la invisibilización de la palabra. Pero muy nuevo tampoco es ese problema. De hecho, el hecho de que hablar de racionalidad y intereses para explicar el actuar a nosotros nos suena hoy en día un poco pues, vetero-europeo, como diría Luma, un poco anticuado, y que hay muchas teorías que intentan desconstruir esas ideas de racionalidad única. No solo la teoría de sistemas. Ese hecho es indicativo de que ya se conoce bastante bien el problema del fracaso de la invisibilización de la paradoja, y Luhmann nos dice que ya hay invisibilizaciones de segundo orden. Eso es término mío, no de Luhmann. Invisibilizaciones de la invisibilización. Y los que menciona Luhmann, aparte de algunas que tal vez en nuestra sociedad moderna ya no son tan convincentes, son esas dos. Aparte de esa, hay una que sí sigue siendo bastante convincente y funciona bastante bien, a saber, la organización. La organización como tipo de sistema que emerge con la modernidad y en el que las decisiones se concadenan con otras decisiones para así operativamente cerrar el sistema. Y bueno, no puede explicar todas las implicaciones o todos los mecanismos con la ayuda de los cuales funciona eso, porque eso es el contenido de todo el libro, Organización y Decisión. Los capítulos que siguen al capítulo que mencioné sobre paradoja de la decisión se llaman resorción de insuperioridad, premisas de decisión, programas de decisión, y esos son los mecanismos a través de los cuales funciona esa invisibilización de segundo orden dentro de la organización. El punto sobre el que me quiero fijar yo ahora en el resto de la presentación serían momentos en los que también eso se vuelve problemático en organizaciones. Porque una gran parte de la discusión sobre los problemas éticos y las implicaciones de toma de decisiones algorítmica se refiere a algoritmos que se usan en organizaciones. Si volvemos a esta lista de ejemplos, no solo se puede leer de arriba hacia abajo, sino también horizontalmente, y luego encontramos que más o menos esos son algoritmos que se usan en el entorno de organizaciones, y esos son algoritmos que se usan en organizaciones. Y ahí también, con su introducción, surgen ciertos problemas con la invisibilización de la paradoja. Yo solo quiero hablar sobre dos brevemente, antes de dar un ejemplo. Uno de esos problemas sería lo que aquí llamo reflexividad, porque cualquiera de esos, otra idea que se puede tomar de los textos de Luhmann sobre la decisión, cualquier decisión crea y solo puede existir como reflexividad. La decisión no solo se adscribe a una persona y sus intereses, sino también se adscribe como acción, como actuar. Y se observa como tal desde el actuar. También el hecho de que hay una reentrada del tiempo en el tiempo, esa expresión de esa reflexividad, de que
en el momento de la decisión, en la observación del momento de la decisión, estamos observando el actuar como como acto social. Y ahora bien, en las organizaciones, también se puede decir, solo lo menciono porque me parece una formulación altamente interesante de Luhmann. También se puede decir que el evento en la decisión se observa desde la estructura. Se usa la estructura, que para Luhmann es estructura de expectativas, para ver qué es el evento que en todas las demás situaciones necesariamente es invisible. Y ahora, hablando de expectativas, en organizaciones, organizaciones se componen por miembros, membresía, que también es una decisión inicial. Y ser miembro significa tener un rol dentro de la organización. Todo eso es teoría de Luhmann. Tener un rol significa que hay ciertas expectativas dirigidas hacia uno. Y eso también incluye la reflexividad de esas expectativas. Yo también tengo la expectativa de que otros tienen expectativas hacia mí, expectativas de expectativas. Y eso también aplica para la toma de decisiones. No solo se toman decisiones en las organizaciones, sino también los miembros tienen la expectativa de que otros tienen la expectativa de que ellos van a tomar decisiones, esa anticipación, igual que ex post, se puede ascribir responsabilidad por decisiones que se han tomado. Eso solo funciona porque hay esa expectativa y porque hay esa reflexividad, y eso es algo que no existe con los algoritmos. De los algoritmos no se puede tener la expectativa de que pueden decidir no decidir. No es reflexiva su decisión, sea lo que sea la decisión. No es reflexiva, no pueden decidir no decidir. Y eso se puede volver problemático en ciertas situaciones en las que en organizaciones de toma de decisiones clásicas, el no toma decisiones puede resolver ciertos problemas. Ahora voy a dar un ejemplo. Otro problema sería, bueno, lo llamo problema de delineación, y tiene que ver con la adscripción de decisiones o la delimitación de decisiones con coordinación de decisiones con otras decisiones de la misma organización, de los que la organización puede marcar que no los ha tomado otra organización. Y eso se vuelve de cierta manera precaria con una característica que tienen los algoritmos, que es que aunque los algoritmos, o digamos sistemas de soporte de decisiones en organizaciones, no se puede decir de ellos exactamente si se trata de servicios o de productos, aunque sean herramientas que se usan. Eso es un punto que hacen Marion Foucault y Ely en su libro que recientemente ha sido publicado, The Ordinal Society, que se está leyendo mucho por sociólogos de los algoritmos actualmente. Y la idea ahí es que, o lo que señalan ahí es que, para dar un ejemplo, cuando yo uso un reloj que me dice cuándo tengo que hacer cuál ejercicio dado mi condición física en ese momento. En el momento en el que quiero que deje de mandar datos sobre el uso y sobre mi entrenamiento, debo dejar de usar el reloj, ya no va a funcionar. El producto no es un producto que compro de una vez, sino está
circularmente, retroalimentando información a la base de datos. Y ese hecho que el algoritmo no se puede concebir de manera suelta de la base de datos que usa. Eso se puede, en algunos casos, convertir en un problema en organizaciones en su manejo de bases de datos. No necesariamente, también complementos operacionales, pero voy a dar un ejemplo ahora. Y ese ejemplo lo estoy retomando de nuestro proyecto de investigación en el que estoy trabajando actualmente, aquí en Bielefeld, que es ya lo mencioné la última vez que presenté hace un año. Es un proyecto sobre predicción algorítmica, lo que estamos investigando en tres subproyectos, uno sobre policía, otro sobre seguros, y el tercer proyecto, que es el mío, es un proyecto sobre predicción algorítmica en la medicina, en la así llamada medicina de precisión. Medicina de precisión es un campo nuevo, innovador dentro de la medicina en el que a base de datos, sobre todo genéticos, sobre todo ADN, pero también otros datos genéticos individuales de pacientes, se predice, se decide sobre diagnosis, prognosis, sobre cuáles enfermedades probablemente, con cuál probabilidad va a desarrollar esa persona y sobre todo también cuáles serían las opciones de terapia, los mejores y disponibles para esa persona individual. Eso es un poco la idea de la medicina de precisión, y dentro de ese ámbito hay un tipo de organizaciones que hemos observado. Hemos hecho un poco de etnografía y entrevistas ahí, y ese tipo de organizaciones se llaman comités moleculares de tumores, por lo menos esa es la traducción al español que he encontrado en internet. Normalmente los usan el nombre inglés Molecular Tumor Boards. Y esos son grupos de expertos, comités, normalmente, sobre todo en el caso europeo, pero normalmente en clínicas universitarias de oncología, también centros de oncología en hospitales importantes, centrales, cancer centers, en los que ese equipo interdisciplinario, compuesto, integrado por personas de bioquímica, genética, oncología, patología, biología molecular, algunas otras disciplinas, se reúnen regularmente, normalmente eso es una vez por semana, y discuten los casos de pacientes para los que la terapia estándar ha fracasado. Y discuten esos casos tomando en cuenta exclusivamente o casi exclusivamente la información genética que he mencionado. Sí. Y lo que hacen es después, bueno, lo que hacen con esas discusiones, como resultado de esas discusiones hay una recomendación. Esa recomendación puede ser una cierta combinación de medicamentos. Muchas veces son medicamentos que apuntan exactamente el mecanismo genético que está afectado en el caso de ese paciente individual. Pero también puede ser la inclusión la recomendación también puede ser la inclusión en un estudio clínico, o puede ser que se hagan más pruebas genéticas, o, y eso es importante, bueno, en vista de lo que he dicho antes,
También pueden decidir que no se puede hacer una recomendación para ese paciente basado en esos datos genéticos. Y bueno, más o menos ya estaba implicado en lo que dije. Hacen un uso extenso de algoritmos y bases de datos para la predicción. Y eso se refleja, por ejemplo, en la información que usan. Esa es, uno se lo puede imaginar como una ronda de personas sentados alrededor de una mesa. A veces también se ha transferido a modo virtual, pero en cualquier caso hay una pantalla que los participantes ven y la información, los datos que ven ahí, en los que basan sus discusiones y al final su decisión o su recomendación, son de ese tipo, aunque hay variaciones entre los diferentes MTBs. Y bueno, no voy a explicar todo lo que se ve aquí, pero lo que se puede decir es que cada uno de los puntos que se pueden ver, casi cada uno, en ese diapositivo, en ese informe, ha sido procesado por algoritmos, ha sido encontrado a través del uso de algoritmos. Se ha secuenciado la ADN del paciente. Esa secuenciación se ha comparado con un genoma de referencia. Se ha tal vez aplicado un algoritmo de predicción para predecir cuál probablemente es el mecanismo genético, el pathway afectado por ese cambio molecular en la ADN. Otro algoritmo ha buscado en un base de datos cuáles son los medicamentos disponibles para tratar ese tipo de enfermedad. Otro algoritmo ha buscado en otro base de datos, otra vez en la misma, cuál es la evidencia científica de esa información que mencioné anteriormente. Lo que quiero decir es que todo eso es muy, muy algorítmico. Y en teoría, muchas de las cosas, hasta incluso la recomendación de una cierta terapia, ya se pueden en teoría automatizar. Y en muchas universidades en el mundo actualmente hay bioinformáticos escribiendo programas y software que automatiza justamente ese proceso. Normalmente en los MTBs, bueno, el grado hace que ya usan esos programas muy automatizados varía un poco entre ellos y hay todavía mucha resistencia. Pero en cualquier caso, hay una cierta preparación de la información por algoritmos. Entonces, algunas observaciones, también tomando en cuenta todo lo que dije antes sobre decisiones y paradojas. Primero, algo que se puede observar es que un problema central para ese tipo de organizaciones, para los MTBs, es recopilar y compartir datos entre ellos. Porque los casos que tratan, sobre los que discuten, normalmente, como dije, son casos de pacientes para los que la terapia estándar ha fracasado. Entonces, muchas veces son casos raros y casos sobre los que la base de datos es bastante escasa. Hay muy pocos datos y sabemos que los algoritmos funcionan mejor cuanto más datos tienen. Entonces, hay obviamente un interés también médico en compartir muchos de esos datos y crear bases de datos globales
con la más información posible. Al mismo tiempo, hay, con razón, hay leyes muy estrictas de regulación y de protección de datos, sobre todo en la Unión Europea, donde estamos investigando eso. Y entonces aquí tenemos ese problema de cómo manejar el problema de que tal vez si se usan ciertos algoritmos, ciertas decisiones de la organización ya no se pueden ascribir a la misma organización, ya otras decisiones tomadas dentro de la organización. Y una forma de reacción a ese problema que ya se puede ver, se puede notar, es que se están formando redes de organizaciones. Se están formando programas de investigación en los que por ciertas excepciones legales y tratando el hecho no como hecho médico, sino hecho científico, se pueden compartir ciertos datos de una manera anonimizada. Se está, por así decirlo, cambiando la estructura de la organización, de muchas organizaciones, adaptándose al uso de algoritmos de toma de decisión, o de soporte de decisión. Eso es un punto central porque también por razones legales está prohibido decir que son algoritmos de toma de decisión los que usan. Deben decir que son algoritmos de soporte de decisión, porque la decisión la toman los expertos. Los algoritmos solo soportan. Pero es aún más. Dentro de esas discusiones, los que hemos visto, no se habla de los algoritmos. Y aunque el uso de algoritmos para crear los reportes que he enseñado sea tan central, sin embargo, la palabra algoritmo no la he escuchado cuando lo pregunté, y la información no se trata como información algorítmica, sino se trata como información biomolecular, información genética, médica. Y por supuesto hay razones organizacionales y de lógica funcional para eso, y las herramientas siempre son invisibles. Eso sí, pero el punto para mí es que cambia la estructura de la organización porque está usando esos algoritmos de toma de decisión, pero ese mismo hecho se está ocultando y eso mismo es funcional, tiene una cierta función, porque sería difícil, por ejemplo, justificar que en un ámbito tan sensible como la medicina, donde se trata de la vida de personas enfermas, se deje de decidir a los algoritmos. Entonces, cuando eso pasa, se debe ocultar, se debe invisibilizar la paradoja y la falta de posibilidades de ascripción. Bueno, otra observación que hace referencia a algo que dije antes, la última que quiero mencionar aquí, es la que aquí también vemos este patrón de una multiplicidad o policontextualidad de racionalidades. Perdón, recibí un mensaje, me distrajo un poco. Sí, la policontextualidad de las racionalidades. Los bases de datos que están usando para recopilar la información para los reportes del tipo que acabo de enseñar son diferentes y, por ejemplo, existen estudios que se han hecho comparando las diferentes bases de datos y comparando diferentes algoritmos predictivos que producen ese tipo de información, y se ha llegado a la conclusión que con el mismo input, el mismo insumo, diferentes bases de datos y algoritmos llegan a conclusiones diferentes. Pero eso es otro caso de los
en que no se puede decir que hay una decisión o una predicción correcta y varias incorrectas, o una más correcta que otras. Simplemente son diferentes modelos que sí se puede hacer una prueba de su accuracy, pero son diferentes modelos siguiendo diferentes racionalidades entre los que no se puede decidir cuál es mejor que lo otro. Y un punto un poco irónico es que en uno de esos estudios que encontré, en dos, de hecho, para comparar las decisiones, se necesita un estándar de comparación, algo en contra del cual se puede comparar. Y como eso no existe, usaron en ese estudio las decisiones de MTBs. Los mismos MTBs que usan esos bases de datos para llegar a sus decisiones o recomendaciones. Entonces aquí tenemos esa circularidad de la que ya he hablado antes. Bueno, con eso ya estoy llegando al final. Y algunas, bueno, no sé si son conclusiones, pero tal vez algunos puntos relacionados a lo que no se ve cuando se habla de soporte de decisiones, sistemas de soporte de decisiones, por ejemplo. Porque la idea que se transfiere, que se comunica un poco con esa semántica, es la de que hasta ahora tenemos expertos que toman decisiones y con el uso de algoritmos, las mismas decisiones se pueden tomar de mejor manera porque los algoritmos hacen algunas cosas mejor que los humanos. Pero la idea implicada en esa semántica es que seguimos haciendo lo mismo, solo lo hacemos mejor. Y eso no aplica así. Hemos visto que las organizaciones y las estructuras de las organizaciones y el tipo de decisiones que se toman se adaptan al uso de esas tecnologías. Por ejemplo, ya aparte del ejemplo que ya di, esas NTBs no son completamente nuevos según su esquema general. Ya antes existían esos paneles de expertos multidisciplinarios en hospitales que discutían los casos y luego el radiologista podía aportar sus conocimientos y el oncólogo los suyos. Lo que es nuevo, aparte de que ahora también hay bioinformáticos, por ejemplo, es que ahora las discusiones que llevan a cabo esos órganos se centran exclusivamente en un tipo de información, a saber, la información algorítmica. Y eso cambia la manera de toma de decisiones. El segundo punto que quiero hacer es que cuando se habla de algoritmos de toma de decisiones o sistemas de soporte de decisiones, eso a menudo suena como una solución generalizada que se puede aplicar como una herramienta que simplemente se puede aplicar en diferentes contextos sociales. Y tal vez la teoría de sistemas, con su enfoque en la comparación entre sistemas funcionales, aquí puede contribuir a un llamado a una cierta precaución en no precipitadamente pensar de una manera tan generalizada y olvidar que la toma de decisiones se distingue considerablemente entre diferentes ámbitos funcionales. Por ejemplo, en la medicina, ciertas decisiones se pueden tomar, todavía no se pueden tomar por algoritmos. Por ejemplo, en la medicina, la lógica de programas de decisión es una de programación condicional. Hasta ahora
se suele primero hacer un diagnóstico y en función de ese diagnóstico elegir en forma de un programa condicional cuál tratamiento dar al paciente. Y con eso estoy llegando al final y a mi último punto, que son dos alternativas a la semántica de la decisión posibles que ya se pueden observar, en mi opinión, en ciertos ejemplos que estamos investigando y que estamos viendo. La primera, pues ya la mencioné y está bastante presente en nuestro mundo, es la semántica de recomendaciones. Y ya conocemos muy bien los ejemplos de recomendaciones en Spotify, en servicios como Amazon, que nos recomienda que otras personas han comprado. Pero en el caso de las recomendaciones en la organización que acabo de describir, tal vez vemos por lo menos un paso más. Y eso es la concatenación también de recomendaciones. En vez de decisiones, ya he dicho, no pueden hablar de decisiones, deben hablar de recomendaciones y de soporte. La decisión y el algoritmo recomienda ciertos medicamentos, no recomienda no usar ciertos medicamentos. Luego el MTB, el conjunto de expertos, da una recomendación al médico responsable de la persona y el médico da una recomendación al paciente basado en todo lo que le dice el MTB y los otros aspectos médicos. Entonces, vemos esa trasladación, de cierta manera, de la recomendación para no tener que decir cuál es el punto en donde se tomó una decisión. Y otro punto más interesante que ese, en mi opinión, es el de la predicción. Ya lo he mencionado y también he mencionado que nuestro proyecto se ocupa sobre todo de predicción algorítmica y hay que tener un poquito de cuidado con el uso de esa palabra porque a veces se usa de una manera un poco vaga. En el lenguaje de los informáticos, predicción muchas veces solo significa que se aplica una operación algorítmica, en sumo, y luego tenemos una regresión con tal resultado y eso es una predicción. Pero creo que debe ser permitido usar ese término en un sentido más estricto, más interesante, de hecho. Lo vemos en nuestros otros proyectos, muy obviamente, la policía que usa algoritmos predictivos recibe una predicción de dónde con una probabilidad alta se va a cometer un crimen, luego va ahí para impedirlo. Prevención. O es prevención, es reacción. O en el caso de los seguros, por ejemplo, el seguro de carros, el algoritmo dice, analizando el estilo de conducir de una persona, que la probabilidad que va a tener un accidente es tan alta, entonces esa persona paga tanto y tanto por su seguro. Aquí está muy obvio que predicción es más que solo una operación algorítmica. En el caso de la medicina, es un poco más difícil ver dónde hay esas predicciones sociales, no solo técnicas, pero también existen. Y no solo se trata de predecir con cuál probabilidad va a desarrollar una cierta enfermedad ese paciente y luego prevenir. También se trata, y ese es un caso más interesante porque es más circular, de predecir con cuál probabilidad ese paciente con
ese patrón, ese perfil genético va a desarrollar una resistencia a cierto medicamento cuando se le da ese medicamento y luego da una recomendación o una predicción de cuál sería un medicamento que se puede dar de manera secundaria para prevenir esa resistencia, por ejemplo. Entonces, lo que vemos es que mientras que en el caso de las recomendaciones, de cierta manera tenemos una rejerarquización, el uso de jerarquías ah, para trasladar el momento de la decisión. En el caso de la predicción, estamos viendo una refuturización, o mejor dicho, una retemporalización. Lo que no excluye que después, ex post, se puede decir que ahí se toma una decisión, solo que no en el momento. Y así tal vez se puede invisibilizar la paradoja de la decisión. Tal vez el hecho de que se habla tanto de predicción ya es indicativo de que eso ya se está haciendo. Y en este sentido, las dos preguntas iniciales, quién decide en la toma de decisión algorítmica y quién decide en los algoritmos de toma de decisiones, contestaría con Hanson Förster nosotros. Y ya, eso fue mi presentación. Muy bien, excelente exposición, Dominique. Muy clarificadora. Gracias por la distinción que nos permite clarificar quién decide en los algoritmos de toma de decisiones, de quién decide la toma de decisiones de los algoritmos, que efectivamente es clave, ¿no? Es decir, muy bien. Gracias. Fíjate que en organización y decisión, en el texto que escribe Luhmann, hay una distinción muy interesante precisamente sobre este punto, en la medida en que muchas veces las decisiones son consideradas desde la teoría de la acción una acción Sí, y no una semántica que contiene distinciones a su vez. Y que como toda semántica, en el caso de cuando observas, pues siempre tiene varios o ambos lados que observar, ¿no? Es la consideración de que la decisión es una acción individual, que hay alguien responsable de realizarla, es como la forma más común que tenemos. El hecho de que sea una semántica es que hay otras comunicaciones. La decisión, por supuesto, también es una comunicación comprimida, pero estas otras comunicaciones, estas otras decisiones, facilitan toma de decisiones, por supuesto. Es decir, algo así como que de la misma manera que la comunicación comunica, las decisiones, la toma de decisiones, está cercana a otras decisiones más, ¿no? sí, absolutamente. Y particularmente en el caso de organizaciones. Ese es el patrón decisivo, central, que siguen las organizaciones. Ese es un poco el punto. Y el aspecto de exactamente ese patrón que yo quise destacar un poco es que eso mismo, esa concadenación, esa creación de autopoiesis en base de decisiones, puede considerarse la solución de un problema social. Y eso también creo que es muy característico de la manera en la que escribe la teoría Luhmann en todos los aspectos, en todos sus textos. Es una manera de teorizar el mundo buscando para cuáles problemas sociales lo que vemos son las soluciones. O sea, siempre se presupuesto que lo que existe, existe porque resuelve un problema social, luego hay que encontrar el problema. Eso es, de cierta manera, se puede considerar una metodología. Claro, claro.
Fíjate que algo que me impresionó mucho de tu exposición es cómo ha evolucionado eh, la predicción del futuro, ¿no? O el futuro de la predicción. Es decir, anteriormente, los procesos de planeación regionales, los procesos de planeación nacional, cuando se enfocaban en temas como la salud, pues veían cosas de infraestructura de salud, número de pacientes, veían una serie de variables, ¿no? Enfermedades, número de muertes, número de camas, etcétera, que permitían, digamos, generar proyecciones o escenarios en predicción a futuro. Y hoy es asombroso que esta predicción a futuro, esta diferencia sea tan notable, por ejemplo, con el uso del ADN de los pacientes para predecir futuros, ¿no? Es decir, esa variable desconocida hace 10, 15, 20 años, 30 años, hoy por hoy adquiere una dimensión totalmente diferente. Es decir, por supuesto, reconociendo que las decisiones tienen un entramado de decisiones que hay que seleccionar, por supuesto. Este, pero, ¿cómo ves esta evolución del futuro de la predicción? Sí, pues es un campo que sí está evolucionando muy rápidamente, muy deprisa y también hay ciertas expectativas tal vez un poco exageradas y como ha sido el caso con muchas tecnologías, los problemas o las innovaciones que en el momento en el que se introdujo la tecnología se consideraban los decisivos para el futuro, muchas veces al final resultaron siendo no tan importantes y lo importante fue otra cosa que simplemente no se esperaba, no se veía. Y es un patrón general que se da con cualquier tecnología revolucionaria. Y es imposible predecir el futuro en el sentido de saber qué va a pasar. Entonces tampoco podemos decir nosotros, los sociólogos, qué va a pasar con los algoritmos que predicen el futuro. Pero sí se pueden encontrar algunos patrones y, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy trabajando, estamos trabajando con un esquema de tres características, tres procesos de los que creemos que se pueden observar en todos los casos, por distintos que sean, en los que se usan esos algoritmos de índole nueva, que no solo son estadísticas. Esas tres características son características que los distinguen de la manera en la que se predecía el futuro antes. Antes, el modo mm, más usado de predecir el futuro fue la prognosis estadística. Con estadística y matemática muy elaborada, ¿sí? Pero basada en el cálculo de probabilidades. Y basado en la gran invención, el gran descubrimiento de la temprana modernidad de personas como Pascal, Bernoulli, de que se puede predecir el comportamiento de un conjunto de elementos sin deber predecir el comportamiento individual de los elementos de ese conjunto. Y exactamente porque se dejó de intentar eso, se pudo crear el cálculo de probabilidades. La ley de gran números va a asegurar que a grandes rasgos el, las diferencias individuales se van a negar mutuamente. Entonces, eso es el modo de la predicción
de la modernidad o desde la temprana modernidad. Y en comparación con ese modo de predecir, vemos tres características de los algoritmos que también están basados en procesos estadísticos, sí, pero funcionan un poco diferente. Tres características que los distinguen. Una sería eh, tal vez es el más central, no sé, la individualización de esa predicción. Porque una consecuencia de la predicción probabilista para grandes conjuntos de elementos es que para el elemento individual luego solo se puede predecir el promedio. Y se puede predecir que una mujer en México nacido en 1980 va a tener 2.5 hijos, pero nadie tiene 2.5 hijos, sino ahora con los algoritmos de predicción se individualiza la predicción, se dice, esa mujer va a tener tantos hijos, dado su, no sé, su comportamiento de cuántas veces va a comprar pan por semana, no, qué sé yo. Entonces, individualización, tenemos la intransparencia, la opacidad de esos algoritmos, no sé, he hablado mucho sobre eso. No se puede entender cómo llegan a eso, no tiene sentido intentar entender cómo llegan a sus predicciones. Y lo tercero sería la performatividad, esa reflexividad en la que hay retroalimentación de la predicción en lo predicido, predicho. El ejemplo típico son las paradojas, las profecías autodestructivas. Que el caso de Edipo, que solo por recibir la predicción que va a matar a su padre y dormir con su madre, lo hace. Eso se da mucho más con ese tipo nuevo de predicciones individualizadas. Y no se puede escapar esos círculos, esas circularidades. Entonces, esos serían algunos puntos que a nosotros nos parecen ser realmente nuevos. Claro, claro. Bueno, es que estábamos, digamos, acostumbrados a modelos estadísticos de regresión lineal, de regresión polinómica, modelos de series temporales como ARIMA, basados en promedios, efectivamente, ecuaciones cuadráticas para la elaboración de los escenarios, y hoy nos enfrentamos con toda una diferencia también de métodos centrados en particularidades individuales que anteriormente, como tú bien dices, se fundamentaban en informaciones macro, ¿no? No se podía individualizar ni personalizar la información. Y ahora ve, impresionante. Tenemos varias preguntas. Dice Gastón Becerra, el doctor Gastón Becerra de Argentina. Gracias por la exposición. Aguardo la grabación para poder verla completa. Felicitaciones por este nuevo ciclo del seminario. Gracias, Gastón. El maestro Byron Álvarez de Colombia dice, saludos, doctor Hoffman y doctor Sedano. Me pregunto si la consolidación de bases de datos podrían considerarse observaciones de primer orden que pretenden observar la realidad tal como es a través de los datos. Y la producción de algoritmos como una observación que se pregunta por aquello que se observa a través de lo que observan los datos. Además, me pregunto si sobre ese nivel de observación podría darse una nueva forma de sistema social que observa la organización para la que se redacte el algoritmo, los datos construidas por ella y los sistemas sociales sobre cuyas variaciones irritan a la organización y ante las cuales debe decidir. Excelente conferencia, muchas gracias. ¿Qué tal, Te voy a decir una cosa, Byron siempre hace estas preguntas un poco complejas. Sí, sí.
solo escucharlas, no leerlas, es un poco difícil. Cuando escuché la segunda todavía estaba pensando en la primera. Voy a contestar la primera y después podemos ver con la segunda. Claro. Gracias por la pregunta. Mi respuesta a la primera pregunta sería que sí lo veo de manera parecida, pero tal vez un poco diferente. Yo no diría que los bases de datos son modo de observación de primer orden y bueno, los algoritmos de segundo orden. Más bien lo veía como un conjunto que posibilita una cierta manera de observación de segundo orden. En mi opinión, las bases de datos ya son un modo, ya posibilitan un modo de observación de segundo orden de por sí. Ah, que algoritmos usan. Los algoritmos de por sí, bueno, tal vez no observan más que deciden, pero los bases de datos nos hacen ver qué es lo que otros ven. Eso es una observación de segundo orden. Y, por ejemplo, los bases de datos de los que yo he hablado en mi presentación, por ejemplo, son bases de datos en los que se encuentran asociaciones entre ciertas mutaciones genéticas y ah, enfermedades y medicamentos que existen. Lo describo de manera simplificada. Entonces, los datos son esas asociaciones. Y la manera en la que entran en esa base de datos es que hubo antes un estudio clínico en el que se comparó pues un grupo de personas con una cierta enfermedad y se aplicó para un grupo el medicamento A y para otro el placebo más terapia de estándar y en comparación se calculó una cierta probabilidad de que ese medicamento es mejor que el estándar. Entonces la asociación fue creada entre esa mutación genética y ese medicamento. Y entonces, cuando se hace el próximo estudio, por ejemplo, cuando esos MTBs que mencioné toman decisiones, entonces todos esos pacientes también están inscritos en estudios clínicos, así que también se van a recordar los datos del éxito de esa terapia y se van a retroalimentar en la base de datos. Entonces, la base de datos es dinámica, no siempre son, ese tipo de bases de datos son dinámicas, se ven diferentes cosas, se ven las cosas que otra persona vería en el mismo momento ver esa base de datos. Eso es una observación de segundo orden. Y por eso es importante lo que dije sobre el hecho de que ya no se puede decir que un modelo es correcto, o la información de una base de datos es correcta y lo de otra base no lo es. No se puede ver lo correcto en las bases de datos, sino se puede ver lo que otros también pueden ver. Muy bien. La segunda pregunta, lo siento, pero no me acuerdo. Va. Dice, además me pregunto si sobre ese nivel de observación podría darse una nueva forma del sistema social que observa la organización para la que se redacta el algoritmo, los datos construidos por ella y los sistemas sociales sobre cuyas variaciones irritan a la organización y ante las cuales debe decidir. Yo lo veía un poco escéptico. No, no.
No lo sé, pero yo no veo cómo sería posible eso. El sistema que describe ese tipo de cosas, a mi parecer, es la sociología. Ah, y la sociología no es muy buena en dar recomendaciones de cómo tomar decisiones o en cómo mm, programar algoritmos y creo que es muy bueno que no lo haga. Diógenes Hassan Ribeiro dice, muchas gracias, excelente exposición, Dominique. Y Guillermo Obando Navarro dice, Dominique, excelente intervención. En el caso de las recomendaciones como alternativa a las decisiones, tenemos el problema de la retroalimentación, esto es, el uso de la salida como reentrada que impide ver el contexto completo. Son recomendaciones a partir de las mismas decisiones. Sí, de acuerdo, absolutamente. Tampoco quise proponer dar recomendaciones en vez de tomar decisiones. Estaba hablando sobre todo sobre las semánticas y sobre la diferencia que hace el uso de la semántica de la decisión en comparación con el uso de la semántica de la recomendación. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con que lo uno no se puede tener sin lo otro. Eh, Permítame. Me decías antes de iniciar la conferencia, estábamos platicando antes de comenzar, que estás trabajando en un taller sobre historia del futuro, ¿no? Eh, Sí, sí. ¿Podrías Eh, adelantarnos algunos puntos de esta historia del futuro, algunos comentarios? Sí, pues es un seminario que me gusta mucho hacerlo. Lo iniciamos hace, creo que ya más que un año con el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Pues con los historiadores, la profesora Perla Chinchilla, que está muy entusiasmada por Luhmann y hace mucho esfuerzo para am, hacer la propuesta a sus co-historiadores de retomar la teoría de sistemas, también para la historia. Lo estaba organizando y la idea original fue tener un pequeño seminario en el que por así decirlo, se explica un poco la teoría de sistemas para historiadores y se reflexiona un poco sobre cómo se puede aplicar y de eso surgió como un tipo de segundo círculo de ese taller, ese seminario, una serie de talleres que hacemos en conjunto. Hay unos profesores, Alberto Cebulini, que también trabaja en mi proyecto, también participa, por ejemplo, también gran teórico de sistemas. Am, y en ese círculo estamos hablando sobre la historia del futuro, la idea del futuro en diferentes contextos sociales históricos, cómo ha cambiado con cambios de estructura, diferenciación de la sociedad, por ejemplo, cómo está cambiando ahora con la llegada de los algoritmos, si es que está cambiando. Y en el marco de ese seminario, que hasta ahora siempre ha sido en línea, también planeamos una serie de talleres que vamos a tener en la Ibero. Am, ya estoy muy ilusionado con poder viajar a México y también vamos a presentar la traducción. Muy bien, bueno, pues recordar que en 3 semanas más, a finales de septiembre, tendremos a Dominique Hoffman en la Ciudad de México. Y bueno, pues concluir por la brillante y clarificadora exposición del doctor Dominique Hoffman nos deja mucho material para la reflexión.
Sus valiosas aportaciones enriquecen de manera significativa el debate académico sobre algoritmos, sobre inteligencia o comunicación artificial. En nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, agradecemos profundamente su extraordinaria intervención y el brillante análisis que nos ha ofrecido. Nuevamente, Dominic, muchas gracias. Gracias.